Vamos a utilizar siempre el deformador CLOT para darle apariencia a esta superficie de tela. La diferencia, por así decirlo, es que vamos a hacer algunas variantes de ese deformador aplicando dos tipos de deformaciones adicionales. Una en la cual el elemento de la tela pueda adherirse a otro componente y a partir de esa deformación generar una condición de visualización distinta del elemento. Y el otro es aplicando una fuerza externa que permita la deformación del objeto. En este caso vamos a aplicar una fuerza de viento. Entonces, para hacer la primera animación, vamos a hacer la simulación, por ejemplo, de que esta cortina se recoge en determinado punto. Tenemos un objeto base, en este caso he hecho este cilindro, que es un objeto al cual la tela va a estar ligada. Ahora, aquí voy a buscar en la medida de lo posible que el elemento de la tela que tengo aquí quede en interacción directa con el elemento del cilindro. Este cilindro, lo que voy a hacer es que voy a modificar la escala del objeto en uno de sus ejes. En este caso, por ejemplo, voy a seleccionar este objeto y lo que voy a hacer es lo siguiente, aplicando aquí el factor de deformación por escala. Me posiciono en este y me voy a posicionar en el eje que aparece aquí de las X. Y entonces lo que voy a hacer es una deformación, vean, en este sentido. Voy a pasar de su condición original o su tamaño original a una condición más reducida. Ahora, para hacer esta deformación, voy a activar yo el AutoKey acá, como que fuera a hacer una animación, y voy a posicionar el punto de la deformación ahorita aquí a la mitad, en 50 unidades. O sea que de su condición original, yo quiero que este objeto se reduzca en tamaño. Aquí, por ejemplo, más o menos a la mitad, en ese punto. Entonces, al dar clic aquí en Play, por ejemplo, en la animación como tal, ustedes ven que ya el objeto tiene una animación. Su punto original y su reducción a más o menos a 50 frames a la mitad en este punto. Entonces ya generé la animación, digámoslo así, de la reducción del objeto. Ahora, lo que quiero en este caso es que este elemento, al comportarse como una cortina, también se recoja en ese punto. Para eso voy a hacer un par de ajustes. Primero lo voy a dejar acá en su condición inicial. Luego aquí voy a desactivar el AutoKey momentáneamente. Voy a digitar el comando CLOT para convertirlo en una tela. Y ahora este objeto convertido en una tela, voy a darle sus propiedades. Selecciono el plano. Aquí donde dice CLOT le voy a poner el tipo de tela, le voy a poner ahorita por ejemplo que sea poliéster en este caso. Y le voy a dar OK. Ya tiene las propiedades de una tela ese objeto. Ahora, voy a desplegar acá en las opciones y ustedes pueden notar que aparecen varias opciones aquí del comando CLOT. Voy a seleccionar la que dice grupo, porque voy a generar ciertas agrupaciones de elementos que me permitan poder generar la deformación. Al seleccionar grupo, vean que aquí todos los puntos de la cuadrícula con la que ha sido dividido son editables en este caso. Voy a generar ciertas agrupaciones. Vean, para que esto funcione, aquí voy a empezar a seleccionar segmentos. Por ejemplo, voy a seleccionar 4 elementos aquí, voy a dejar libres 4. Y con la tecla control del teclado selecciono agrupaciones. Por ejemplo, en este caso, otros 4. Vamos a empezar. 4 aquí. Vamos a dejar 1, 2, 3, 4 libres. Voy a seleccionar acá otros 4. Más o menos.
Y así voy a ir dejando libres algunos segmentos y seleccionados otros. Ven que las selecciones que voy haciendo van quedando en un color rojo, del cual voy distinguiendo los elementos. Aquí, por ejemplo, este último, lo vamos a hacer aquí. Una vez hechas las selecciones, vean que aquí en planta se logran ver los tramos que han sido seleccionados en rojo y los que se han dejado libres. Entonces, en esta parte, en el menú de agrupaciones, voy a seleccionar esta opción que dice hacer grupos. Aquí yo le puedo poner un nombre al grupo. Vamos a poner así, grupo 1. Le vamos a dar OK. Y estos elementos han creado una agrupación. Ahora, lo que voy a hacer ahorita es que acá, a donde está la opción que dice nudo, voy a hacer que esos elementos agrupados queden atados al elemento inicial, que es la barra a la que yo le he aplicado una deformación. Entonces doy clic acá y luego me voy acá a seleccionar, vean, voy a seleccionar el segundo objeto, porque voy a crear entre los elementos agrupados y el objeto de la barra, voy a crear un nudo que los va a unir o a atar, por así decirlo. Entonces aquí en la parte inferior ven que el grupo número 1 dice que ha creado un nudo con el cilindro. Habiendo hecho esto, voy a regresar a la opción de Claude. Y lo que voy a hacer ahorita es, ya tengo la animación del tubo, por así decirlo, al que está ligado este elemento de tela. Y al generar la simulación, lo que se hace es que el elemento de tela con el elemento del nudo se deforman y se recogen. El hecho de que yo haya dejado algunos puntos o nudos sueltos permite que evidentemente el elemento de la tela logre generar estos pliegues que ustedes ven aquí. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo ya puedo tener aquí, y ustedes ven, el elemento de la animación que yo necesito. Entonces, la deformación incluso de la cortina, pues queda ahí grabada. E incluso, yo lo puedo dejar, puedo generar dentro de mi secuencia, por ejemplo, de video, de mi proyecto, efectos en los que las cortinas se puedan plegar de repente. Un efecto, por ejemplo, en una sala de una casa, en la cual de repente esto tiene cierta textura, deja pasar cierta cantidad de luz, pero de repente quisiera hacer que la luz entre con mayor intensidad al interior de la sala, recojo las cortinas y la luz puede pasar. Entonces se pueden generar esos efectos, digámoslo así, en una secuencia animada. Ahora, también pueden ser objetos que en determinado momento yo quisiera que en la... por así decirlo, en la escena que yo estoy creando, yo quisiera que las cortinas tuvieran ese efecto, que no quedaran demasiado lisas, por ejemplo, a la hora de ponerlas, sino que yo quisiera crear o generar un efecto personalizado. Y digamos que esta es la condición que yo quisiera que se viera en mi proyecto, pues yo puedo crear a partir de esta opción, seleccionando el elemento que voy a generar y convirtiéndolo, ya les digo por acá, acá está, convirtiendo el objeto, por ejemplo, en un componente de estos. Una vez yo lo convierto aquí, el objeto pierde las propiedades de la animación y se genera en un elemento ya estático. Entonces ya es como un bloque, por así decirlo, que yo puedo insertarlo con esa deformación. Entonces, por ejemplo, si yo lo convierto en un editable mesh, ya el objeto, y lo vamos a ver aquí, ya el objeto ya no tiene animación. ¿Ya? Quedó estático, pero ya es un elemento deformado que yo puedo aplicar como parte de la ambientación. Entonces, esto ya es una cuestión de cómo decidan ustedes trabajar su proyecto, ¿verdad? Si van a generar animaciones de este tipo o van a generar los elementos para ambientar posteriormente las escenas. Esta cuestión de poder animar objetos de este tipo es bastante útil en el sentido de que ustedes pueden empezar a crear múltiples
objetos en una escena con todos estos objetos deformados, ¿verdad? Que al final añaden una calidad de realismo mejor, digamos, a la presentación que lo que se puede hacer normalmente. Entonces, para otros programas hacer este tipo de formaciones es bien difícil. En cambio, acá ustedes pueden ir creando la galería de bloques ya más personalizada, haciendo uso de todos estos recursos que tiene el programa. Vamos a ver este otro que está acá. Voy a poner en una condición de asociación también este objeto. Lo voy a poner asociado siempre a este otro cilindro, en una condición muy similar. Vamos a ocupar aquí la planta. Pero la diferencia que va a haber respecto al anterior es que siempre voy a aplicar el comando clot para este objeto, solo que ahora voy a hacer que su deformación se genere por medio de la interacción con una fuerza. Entonces, aquí dentro de las opciones que tengo de creación de elementos, en este punto, yo me voy a venir acá a donde dice Spacebars, que está acá. Dentro de estas opciones, por ejemplo, aquí hay varios tipos de elementos que interactúan, conceptuales, por así decirlo, como la fuerza de la gravedad, que yo la puedo agregar y aplicarla a elementos específicos, dependiendo el efecto que yo quiera lograr. Ya lo vamos a ver aplicado, por ejemplo, a sistemas de partículas. O, por ejemplo, aquí está la otra opción, que es el efecto del viento. En este caso voy a seleccionar el viento, lo voy a aplicar, ahorita lo voy a poner conceptualmente en cualquier punto. Normalmente ese efecto ustedes lo van a encontrar así. El símbolo. Y indica el punto de origen y el sentido hacia dónde va el efecto de la fuerza de la fuerza de este elemento. Bien, lo primero que voy a hacer es que al elemento del plano le voy a aplicar el modificador clot para convertirlo en tela nuevamente. Le voy a aplicar las propiedades, voy a elegir el plano, vamos a aplicar aquí un tipo de tela que es con la que va a hacer la simulación. Voy a hacer prácticamente el mismo proceso que acabo de hacer con el elemento que asocié para generar el recogimiento de la tela. Entonces me voy a venir acá a las opciones del clot, a donde dice grupo. Voy a generar agrupación de elementos. Esto ya ustedes también lo pueden hacer. Pues en algún caso yo podría fijar todos los puntos amarrados a ese elemento cilíndrico, o hacerlo como lo hice con el otro tipo de tela. En este caso, para hacer un poco la diferencia, voy a seleccionar todos los elementos en la parte superior, y todos estos los voy a hacer grupo 2, le vamos a poner a este para distinguirlo del otro. Ya me aparece aquí, y ahora voy a aplicar la condición que va a unir los dos elementos, que es el nudo. Selecciono el objeto con el cual va a generar la fijación, y una vez creado, regreso acá y ya lo tenemos listo. Ahora, para que este elemento tenga cierta deformación, la cuestión es que yo tengo que ligar este elemento de la tela con el efecto de viento, porque ahorita que yo he aplicado el efecto de viento no ocurre mayor cosa. Si ustedes ven, está la animación del otro lado, pero aquí no hay ningún tipo de efecto porque no están asociados estos elementos. Si ustedes pueden ver en las opciones del modificador clot, aparece aquí una opción que dice fuerzas aplicadas al elemento de la tela, o clot force. Si yo doy clic ahí, va a aparecer este menú. Y por ejemplo aquí, dependiendo de la cantidad de elementos que vayan a entrar en interacción, así va a ser la cantidad de fuerzas que pueden estar actuando en la escena. En este caso vean que solo es una, que es la única que yo he aplicado de momento.
Entonces, este elemento de fuerza simplemente voy a darle clic aquí para pasarlo de acá y que me surta efecto en la simulación de la tela. Entonces ahora le doy clic en OK. Y por ejemplo, ahora que yo genere una simulación, esta fuerza tiene que estar ejerciendo algún efecto sobre el elemento de la tela. Vamos a ver. Ustedes pueden ver ahí que ahorita ya la fuerza del viento está ejerciendo un efecto sobre la tela como tal. Ahora, si ustedes ven, esta es una simulación un poco irreal, aunque sí ya está ejerciendo cierta fuerza. La tela nunca va a quedar tan limpia y sin deformación, o sea, porque ahí es una fuerza bien constante del viento y que no ejerce ninguna deformación de ningún tipo. Entonces, si yo quiero ir modificando las condiciones de esto, lo primero que tengo que hacer es venirme al elemento de la fuerza, en el panel de modificación, acá arriba, me voy a sus propiedades. Y dentro de las propiedades ustedes pueden ver que aquí hay propiedades que cambian o modifican el efecto de la fuerza. ¿Cómo se va a comportar el efecto de la fuerza? Si es plano, así como aparece acá, si ustedes se fijan, el símbolo es plano, o es esférico. Si yo lo cambio de plano a esférico, sucede lo siguiente. Es un elemento de fuerza que empieza a ejercer acción en todos los sentidos de la esfera. O sea, hacia todos lados empieza a ejercer el efecto de la fuerza de viento. En cambio, aquí en el plano tiene una dirección específica. Ustedes verán qué condición es la más favorable para los efectos que ustedes quieran agregar. Luego, vean que hay ciertos efectos que nosotros podemos ir agregando. La turbulencia es uno, la frecuencia y la escala del efecto de viento. Entonces, por ejemplo, la turbulencia empieza a generar una condición distinta. Veamos acá. Voy a agregar un factor. Vamos a ponerlo un poco exagerado para ir viendo las diferencias. Le voy a poner ahorita un factor de 20. Veamos ahora la condición de simulación de este elemento, habiéndole aplicado ahorita solo la turbulencia. Vamos a borrar la animación anterior y vamos a crear la nueva. No sé si notan la diferencia, y entre más el factor de turbulencia sea agregado, la deformación de la tela es mayor, porque ya la tela ya no tiene una fuerza constante aplicándose sobre el elemento tela, sino que ya hay una fuerza que genera ciertas turbulencias o deformaciones en la tela. Ahora, el problema es que sí sigue, si se fijan, generando una condición constante. Aquí empieza a interactuar otra modificación que nosotros podemos agregar a la fuerza, que puede ser la frecuencia. Otra puede ser el decay, que es como el decaimiento, o sea, ya van a ver la diferencia que generan ambos. Voy a generar una frecuencia, y le voy a poner aquí una frecuencia de 50 unidades. Vamos a ver qué efecto provoca ahora. Ven que ahora, a pesar de que en cierto punto todavía quedara como fija a una cantidad de grados, ya hay un cierto efecto de una frecuencia de movimiento que antes no estaba. Antes se quedaba como estático en esa. ¿Ven? Ustedes pueden ver ahora que ya hay una cierta frecuencia en el movimiento. Ahora, y aquí, de hecho ya es una cuestión que ustedes vayan a ir ensayando poco a poco. Y para el caso, por ejemplo, yo puedo empezar a modificar estos valores para ir viendo qué efecto va provocando. La escala es otro. Voy a poner el decaimiento y le voy a poner aquí un factor de 10. Al simular, vean que ahorita hay un efecto de viento aplicado, la cortina se mueve, pero el decaimiento ha hecho que ahora ya no esté fija en un ángulo, sino que ahora está en este punto, o sea, solo está siendo manipulada por ciertas oleadas de viento que están haciendo efecto sobre el elemento cortina. Entonces, y estos elementos de deformación se mantienen, si ustedes se fijan. Y así sucesivamente, ustedes van a ir experimentando condiciones distintas a medida vayan entrando en contacto con los factores que aquí se encuentran. Vamos a agregarle más turbulencia.
Ahí lo pueden ver. Entonces, ahí lo que he hecho es modificar el factor de turbulencia. Entonces, eso ha generado otra condición de animación del objeto. Entonces, a medida que ustedes vayan adentrándose a esto y vayan experimentando los valores de modificación, van a ir logrando efectos cada vez mejores y mejor adaptados a las condiciones que ustedes requieren. Esto incluso, bueno, está funcionando aquí para esta cortina, pero se puede aplicar, por ejemplo, en un efecto de una bandera que ustedes estén creando. ¿Cuál es la diferencia? Que la bandera, el elemento probablemente del cilindro que yo he puesto aquí va a estar en vertical, el elemento del plano va a estar en horizontal puesto en su concepto inicial y luego ustedes lo van a fijar en ciertos puntos, así como hemos hecho acá, como hemos hecho con esta cortina que se recoge, etc. Ustedes lo van a ir fijando y luego el efecto mismo que la tela tiene por gravedad cuando se aplica el cloth va a hacer que la tela caiga naturalmente. Pero después, si le agregamos una fuerza de viento, la bandera va a empezar a ondear y entonces ahí nosotros jugamos con el efecto del viento para lograr al final el efecto que nosotros querramos, ¿verdad? Hasta llegar a un punto en el que nosotros tengamos la condición más favorable. Aquí, por ejemplo, también con esta condición de fuerza que tiene la tela, el decaimiento puede también tener un efecto distinto. Vamos a ver. Hay una mayor fuerza, el elemento ya se mueve un poco más tranquilo, pero con el decaimiento ahora del elemento de la tela. Pero ya genera cierta mayor cantidad de deformaciones a la hora de la animación. Ok, bien. Vamos a ver un par de efectos adicionales, ¿verdad? Que estos también deberán ir dentro de las condiciones de la presentación de su proyecto. Y tiene que ver exclusivamente con la utilización de los sistemas que se conocen como sistemas de partículas. El comportamiento de los sistemas de partículas nosotros casi siempre lo aplicamos a elementos donde tenemos cuerpos de agua, etc. Entonces, los sistemas de partículas en su momento, si recuerdan, los empezamos a ver cuando estamos aquí en la creación de objetos, en la creación de geometrías. Aquí, si ustedes se recuerdan, nosotros empezamos a ver las primitivas, los objetos extendidos, los elementos compuestos. Aquí aparece el sistema de partículas. Nosotros vimos elementos de puertas, ventanas, elementos de aplicación extendida o bloques extendidos que podemos aplicar, las escaleras, etc. Entonces, nosotros vamos a utilizar ahorita el sistema de partículas. Dentro de estos sistemas de creación aparecen estos que están acá. Los más utilizados es el sistema de Sprite, que está acá, y el Super Spray. También a veces, en algunos casos, se puede aplicar efectos como los copos de nieve. Vamos a aplicar el primero, vamos a aplicar el spray para ver qué efecto tiene. Ustedes tienen que definir para la aplicación de este efecto una área o superficie que es la que va a generar el elemento de simulación del agua. Por ejemplo acá, vean, de entrada, dependiendo del área que yo vaya a utilizar, así son todos los elementos o partículas que van a estar involucrados en él. Si yo evidentemente tengo un área extensa, puedo simular la condición de la lluvia, por decirlo así. Voy a subir este elemento que está ahí. También, si yo el área hago una reducción, puedo concentrar los elementos de partículas y generar un efecto como un chorro de agua que esté saliendo. En este caso voy a aplicar este que está acá, lo voy a girar en este sentido. Y ustedes ven que el elemento
tiene ya un sistema de partículas diseñado, este tiene una mayor área, y si yo doy play a la animación, ustedes pueden ver que los objetos empiezan a tener la simulación de acuerdo a la dirección en la cual han sido orientados. Este, por ejemplo, pareciera que es una superficie extensa que está generando una cantidad de precipitación, el otro está más concentrado, los elementos. Todas las modificaciones que nosotros querramos hacer de este efecto también están contenidas aquí en la modificación y en sus propiedades. Ustedes pueden empezar aquí a jugar con estos valores y pueden aumentar la cantidad de elementos que pueden haber en una escena a la hora de renderizar, el tamaño de los elementos, la velocidad con la que salen. Para el renderizado aquí hay dos figuras o dos formas distintas que pueden representar el elemento, la duración de cada elemento. Esto de la duración, por ejemplo, dice aquí que dura alrededor de 30 cuadros o 30 unidades. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo modifico ese valor, en vez de 30 le voy a poner 50, quiero que vean la condición de esto. Voy a hacerlo también en este otro para que vean. Este chorro de agua tiene una longitud, 30 unidades ahorita. Le voy a reducir a 10 para que vean. Entonces, vean que los elementos tienden a desaparecer en una distancia menor cuando yo le cambio ese parámetro. Si yo le aumento el parámetro, entonces tienen una mayor duración en la escena. Entonces, si yo le pongo los 50 unidades, vean que el objeto ahora, el chorro de agua, termina hasta acá. Entonces, los objetos duran más, digamos, más tiempo en la visualización de la escena. Entonces, en la animación, todas las partículas tienen una duración de 50 unidades en esta. Ahora, también, si por ejemplo yo dejo esta escena aquí estática y genero un renderizado, vean que los objetos de partículas, bueno, aquí se alcanzan a notar levemente. Voy a hacer un acercamiento. Aquí, si se fijan, aparecen de manera bien conceptual, vean, son unas líneas las que representan los objetos de las partículas. Pero al generar el renderizado, esta representación puede variar, o la pueden variar ustedes de acuerdo a lo que necesiten. En este caso, por ejemplo, aquí, yo voy a pasar de esta a esta otra representación del tetraedro, digámoslo, que aparece ahí, a esta otra. La representación incluso conceptual puede variar. Vean, esta que dice drops, que son las líneas que ustedes ven, dots, que son como puntos, o ticks, que son como crucitas que representan cada uno de los elementos de partícula. Pero esta es solo la representación conceptual. Entre esta y esta, sí es una variación al momento del renderizado. Vean, en este caso se presentan como elementos cuadrados que representan todos los elementos de partícula que están saliendo. Ustedes pueden escoger la forma que mejor se adecue a las condiciones que ustedes quieran. Cuando ya se generan renders o los renders de una secuencia de video, por ejemplo. ¿Cómo se van a ver esos objetos? Ahora, fíjense, a estos elementos también puedo aplicarles elementos de fuerza. Voy a irme a la aplicación de fuerza, solo que hoy, en vez de aplicar la fuerza de viento, voy a aplicar la de la gravedad. Entonces, voy a seleccionar el elemento de la gravedad, voy a aplicar el elemento de fuerza conceptual aquí, vean que ahí aparece el símbolo. Ahora, lo que quiero hacer es, bueno, a este elemento, chorro de agua que está acá, conceptual, quiero aplicarle la deformación por el efecto de la gravedad. Entonces, aquí, en esta opción, yo puedo vincular un elemento de fuerza. Este es el mismo símbolo que aparece en los elementos conceptuales de la fuerza. Pero yo puedo establecer un vínculo entre un elemento como el sistema de partículas y la fuerza que yo quiero que esté vinculada. Vean, voy a dar clic ahí y lo primero es seleccionar el sistema de partículas que va a estar asociado, doy clic sobre él sin manteniendo más bien apretado el botón izquierdo del mouse, hago el vínculo de este sistema de partículas con la fuerza que le va a estar aplicando su efecto. Suelto aquí el botón del mouse y vean, el chorro de agua que antes salía recto, sin ninguna deformación, hoy tiene el efecto de aplicación de la fuerza de la gravedad.
Entonces ahí la fuerza de la gravedad está aplicándose a este sistema. También pudiera yo aplicarle a este sistema de partículas el efecto del viento. Y de repente la lluvia que se ve cayendo verticalmente puede tener el efecto de la fuerza de viento. Entonces, y es lo mismo. Seleccionamos el elemento, vea, acá, con el clic derecho apretado, voy a ponerle ahora la fuerza de viento. Y ven lo que sucede. Ahora las partículas salen despedidas. Ahorita es porque el sistema todavía, la fuerza de viento no está adaptada para que funcione adecuadamente con el sistema de partículas. Simplemente está generando su efecto y empieza a dispersar todos los elementos de partículas en varias direcciones. Pero ajustando los valores de la velocidad de viento, de la frecuencia y todo esto va a empezar a agarrar una mejor condición. ¿Ya? Entonces, aquí se trata de ir generando las condiciones de efectos que se necesitan. Ahora, por ejemplo, este efecto de la fuerza de viento probablemente funcione bien para los elementos de tela, pero para el efecto de la lluvia tal vez no. Entonces, no hay problema, yo puedo agregar otro efecto de viento. Bueno, aquí puedo agregar otro efecto de viento y ese asociarlo con otros valores y otros parámetros para que surtan efecto en mi efecto de lluvia. Acuérdense que al final no importa cuántos elementos conceptuales ustedes pongan, la idea es que al final todo vaya siendo congruente. Probablemente los valores que necesitamos para el efecto de la lluvia sean valores menores o en otra condición para que tenga el efecto que debe ser. Ya en la escena terminada, al final lo que se pretende o lo que se quiere lograr es que todo tenga cierta congruencia a la hora de presentar. También está el otro efecto en sistemas de partículas, que era el efecto de la nieve. Es este. Este tiene un par de parámetros adicionales porque, por ejemplo, la precipitación por nieve, por así decirlo, no tiene un comportamiento igual que los sistemas, por ejemplo, de partículas del agua. Ahorita casi que tienen la misma velocidad, pero en los elementos de modificación, yo puedo cambiar el valor de la velocidad de los elementos que están precipitándose. Aquí lo voy a poner la mitad. Ustedes pueden ver la diferencia incluso en velocidad y el comportamiento de las partículas en los dos sistemas. En el que simula la caída de agua y este que es la simulación de los objetos de la nieve. Aquí la duración de los objetos es muy corta, le vamos a aumentar la duración, por ejemplo, a 80, y entonces los elementos de partículas pueden llegar a tener mayor cantidad de duración. También vamos a aumentar aquí la cantidad de elementos. Puedo aumentar la cantidad de elementos que es acá arriba, que era como lo veíamos en el anterior. Ya he pasado de 100 a 200. ¿Qué pasa si le pongo 500? Aumenta la cantidad de elementos precipitados. La representación de los elementos también, que la puedo cambiar. Y la forma en la que pueden aparecer ya en un renderizado. Bueno, con esto estamos llegando prácticamente a finalizar todos los temas que tenemos que ver en lo que concierne a 3D. Solo nos estaría quedando uno, que es la configuración en la calidad de las imágenes renderizadas. Ese lo vamos a ver en la próxima clase. Para esta semana, evidentemente, estos efectos que hemos visto, la aplicación de telas, interacciones, los efectos del agua, por ejemplo, deformaciones del agua con el comando RIP, etc., tienen que ser aplicados. Por lo tanto, dentro del proyecto que están haciendo, ustedes tienen que crear las condiciones para que esos efectos se apliquen.
Si ustedes necesitan crear, por ejemplo, una piscina en su casa para poder aplicar los efectos que hemos visto, lo tienen que hacer. Si tienen que crear dentro de su diseño una fuente, por ejemplo, para aplicar los elementos de sistemas de partículas, hay que hacerlo. Las cortinas, elementos de manteles, de mesas y todo esto tienen que ser aplicados dentro de las escenas ahorita. Ya ustedes crearon algunos elementos como mobiliarios, han importado también elementos de ambientación. Entonces, ahora se trata de que ustedes empiecen a aplicar estos conceptos y que queden dentro de las escenas que ustedes van a crear. Al final, la animación final tiene que contener todos estos elementos. Entonces, aplicados todos estos elementos, ustedes los van a hacer dentro de su modelo y lo van a subir la próxima semana. ¿Ok? La otra semana tenemos la revisión de la investigación que se les dejó. Entonces, vamos a ver en una primera etapa de la clase el tema que queda pendiente, y de ahí en la segunda mitad de la clase nos vamos a quedar por grupos revisando el avance que tienen. Entonces, lo que han encontrado, lo que han investigado, y ya a estas alturas tienen que empezar a tener una noción de qué tipo de programas son los que van a utilizar, o cuáles son los que pretenden presentar o mostrar aquí en la clase. ¿Dudas ahorita? Bien, nos vamos a quedar entonces lo que queda de la clase aplicando todos estos elementos, y cualquier duda o pregunta me la hacen. Todo lo que hemos visto ahorita en esta clase lo vamos a enseñar. Eso es lo que queríamos a la clase que estuvimos haciendo. A la que están haciendo ahorita, de toda esta unidad. Que creo que sí, fue la que empezaron en la unidad 2. Para ahí.